dentro del bloque de trauma en columna. El día de hoy, bueno, pues nos acompaña el doctor Luis Enrique Hernández Hurtado. Él es fellowship del Instituto Nacional de Rehabilitación. Él es neurocirujano, él es egresado de Centro Médico Adolfo López Mateos del estado de Toluca, Estado de México, avalado por la Universidad del Estado de México, es certificado por el Consejo y la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, es miembro también de AO. Y el doctor, bueno, pues fue asesorado por la doctora Carla García, que seguramente varios de ustedes la conocen. Ella está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, también fue residente y egresada también del instituto, actualmente pues médico de base del instituto, muy activa en el área de investigación, miembro también de AOSPAIN, Faculty de AOSPAIN. Entonces pues, seguramente fue muy bien asegurado el doctor Luis Enrique Hernández. Entonces, pues, sin más, pues vamos a iniciar su charla con el doctor Luis Enrique Hernández. Luis Enrique, pues bienvenido y pues te cedo la palabra. Adelante, bienvenido. Excelente, doctor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues estamos listos. Vamos a iniciar con la charla el día de hoy. Entonces, bueno, pues como ya comentaba el doctor, vamos a hablar en relación a las fracturas toracolumbares y pues las connotaciones importantes del abordaje anterolateral versus el posterior. Nos vamos a iniciar por definir. Son lesiones traumáticas que van a afectar la transición entre la columna torácica y lumbares. Entonces, justo se trata de un segmento que va a estar comprendido entre T10 y L2 y nos vamos a abocar específicamente a la patología traumática. Vamos a tener que, pues, hasta 50 o 60% de las fracturas vertebrales traumáticas se concentran en esta zona, ya que, pues, por su anatomía suele ser muy afectada. En sesiones previas ya se habló con gran detalle, pues, de sus clasificaciones y los manejos. Ahora bien, también podemos definirlo como lesiones traumáticas que van a resultar de fuerzas de compresión, distracción o traslación, que van a afectar las estructuras óseas y ligamentarias de la columna, pudiendo ocasionar inestabilidad mecánica, deformidad progresiva o déficit neurológico. Es importante que desde este punto, para abordar la hora del tratamiento, pues nos vayamos familiarizando con este tipo de connotaciones y de definiciones, ya que al entender el mecanismo de compresión, distracción, traslación o bien lo que se ocasiona como una inestabilidad o deformidad, pues va a ser parte para tomar en cuenta a la hora del resultado y cuál va a ser el tipo de abordaje que voy a decidir para mi paciente. Siempre hablamos de individualizarlos y demás, sin embargo, es importante que hoy día estos conceptos estén bien establecidos desde el momento en el que diagnosticamos, clasificamos y proponemos un manejo para este tipo de fracturas, hablando específicamente pues de la zona comprendida entre T10 y L2. Ahora bien, en algunas clases previas ya se ha hablado de las clasificaciones de vital importancia hoy día para clasificar este tipo de fracturas, como lo son Dennis, McCormack, Clicks, AO, etcétera. Pero hoy vamos a darle la connotación a cada una de ellas, cuál es la participación que tiene y sobre todo cuál va a ser el punto de inflexión importante a la hora de decidir un tratamiento para mi paciente ante el escenario de una fractura toracolumbar. Vamos a iniciar con Denis. Digamos, y ya explicaron que se trata de la teoría de las tres columnas, donde tenemos una columna anterior, una columna media, una columna posterior. Y básicamente cuando esta escala se creó y se definió, se hablaba que cuando teníamos afección de dos columnas o más, ya estábamos hablando de una inestabilidad. Sin embargo, hoy día se tiene que complementar con TLICS y con la clasificación de AO. ¿Por qué? Porque hablar de dos columnas, pues hoy día ya es una connotación de, ok, sí. ¿Cuál? La anterior, la media, la posterior, posterior y media, etcétera. Sin embargo, pues no nos habla sobre un abordaje o qué es lo que tenemos que hacer. Puntos positivos, no solamente clasificarla, sino ¿para qué nos va a servir en la actualidad, Denis? Bueno, primero, cuando damos la evolución de nuestro paciente, pues nos va a dar la primera localización de la lesión. Es decir, vamos a ver qué segmento o qué parte de la columna en la que se está afectando y nos va a dar esa localización. Dos, no te dice cuánto o cómo, pero encuentra el fallo biomecánico, es decir, si está afectada la columna anterior, media, posterior, o bien incluso ya empezar a pensar que cuando hay una lesión anterior y media, pues empiezas a considerar una reconstrucción anterior. Aún no estamos hablando propiamente de la decisión quirúrgica, sin embargo, pues ya desde este momento, con el simple hecho de empezar a ver radiografías y clasificar por Denis, te empiezas a pensar pues en estrategias terapéuticas.
¿Cuáles son los puntos negativos o lo que hoy día no pues, suma tanto? Uno, no evalúa los parámetros espinales. Nos puede decir dónde está el fallo, pero no nos dice qué tanto. No se valora el complejo ligamentario posterior, no toma en consideración el estado neurológico y puede sobreestimar el BORS a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Pues nos puede decir hay afección de la columna anterior, pero nuevamente no nos dice cuánto. O puede ser que sea muy poco, pero lo toma como fallo de la columna anterior. Ya por eso hoy día decir que dos o más columnas es igual a inestabilidad, pues se torna un poco ambiguo porque necesita complemento con el resto de escalas. Ahora bien, posteriormente nació McCormack, que básicamente pues, nos habla de ir respondiendo una pregunta, McCormack, y nos dice, ¿qué fracturas toracolumbares tienen alto riesgo de fracaso mecánico si se tratan únicamente con instrumentación posterior corta? Que básicamente fue lo que estudió en este estudio, es decir, el riesgo que tenía ese fracaso posterior. Entonces se evalúa la magnitud del daño estructural sobre el cuerpo vertebral. Y como ya lo explicaron de una manera magistral en sesiones previas, pues habla de qué tanto hay en cuestión de conminución, aposición, sifosis. A todo esto se va asignando un puntaje y con base en ese puntaje lo que obtenemos no es la indicación de si ocupa anterior o no, sino es el riesgo de fracaso mecánico al realizar solamente una instrumentación posterior. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que obtuvo? Nada, no es solamente clasificarla, sino que determinó la importancia de carga que llevaba una instrumentación posterior. Entonces se evaluó cuántas había en fatiga de barras, si había fatiga de tornillos, si había pérdida progresiva de la corrección o incluso el desarrollo de cifosis recurrente, que fue como se conformó el puntaje que la caracteriza. Entonces, básicamente, concluye y te dice, menos de 6 puntos, valora realizar una vía posterior. Si tienes más de 7 puntos, dependiendo del tipo de lesión, valora hacer un abordaje 360 con una reconstrucción anterior. Sin embargo, aquí, pues la pregunta y la acusación es esta. Esta escala se realizó en 1994. Ya nos explicaron previamente cómo aplicarla, pero todavía no se utilizaban los tornillos poliaxiales. Es decir, se tomaba en cuenta cuando había monoaxiales, que estos pues fueron un par de años después los poliaxiales. Entonces, hoy día se utiliza instrumentación poliaxial. Tenemos instrumentaciones a las vértebras fracturadas, como se ha manejado en las guías de AUDA 2012 para acá. Se utilizan artrodesis más largas. El uso de implantes o de cajas, pues ya vamos desde las cajas expandibles, ya no solamente sin injerto. Tenemos cirugía de mínima invasión. Y estas 5 cosas lo que hacen es que reducen el riesgo de fallo biomecánico. Es por eso la importancia de empezar a conjugar y utilizar los puntos fuertes y débiles de cada una de estas escalas para nosotros tomar la decisión final de qué vamos a hacer con nuestro paciente. Entonces, hoy día, más que darnos ese puntaje, va a ser una herramienta para planificar el tipo de reconstrucción que vamos a realizar en nuestro paciente. E incluso, pues nos vaya a ayudar a definir ahora sí, con esto que hablamos, cuánto soporte anterior puede llegar a necesitar la reconstrucción en el paciente. Posteriormente nace esta clasificación con el doctor Baccaro y AO, que es la escala TLIX, que nos habla de pues, la clasificación y lesión, dando un score de severidad a este tipo de fracturas. Entonces esta pues fue la evolución natural y progresiva a las dos escalas que ya se habían desarrollado y nos dice, bueno, esta se realiza para resolver las limitaciones que tienes con Dennis y McCormack, porque Dennis no considera el estado neurológico y McCormack no considera el complejo ligamentario posterior. Está abocado nada más a buscar el fallo del constructo cuando lo realizas únicamente posterior. Entonces se agregan estos 3 elementos e inicia a considerar y evaluar la morfología de la lesión, el estado neurológico del paciente y el complejo ligamentario posterior. Entonces, la pregunta importante aquí es, ¿por qué la lesión incompleta tiene más valor que una completa? Aquí empezamos a hablar de evolución clínica, empezamos a valorar cuál va a ser el pronóstico funcional del paciente y qué tipo de abordaje voy a utilizar. La respuesta es por el potencial de recuperación. Entonces, aquí es donde inician los puntajes para decidir si vamos a operar o no, que básicamente es lo que responde esta escala. Y nada más a manera de recordatorio, los elementos que conforman el complejo ligamentario posterior, que es el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento flavum amarillo y las cápsulas facetarias. Entonces ya tenemos básicamente por clasificación imagenológica, ahora sí, considerando todos los elementos de la columna, tanto de anterior como posterior. Pues aquí tenemos la escala, que como recordamos ya nos explicaron en las sesiones previas, pues toma en cuenta la morfología, la integridad del complejo, el estado neurológico, se suma y se realiza un puntaje.
pero tenemos una zona gris. Entonces te dice menos de 3, no hay que realizar procedimiento quirúrgico. Más de 5, considerar tratamiento quirúrgico. Y te dice zona 4 a consideración del cirujano. Es aquí donde tenemos que hacer esa conjugación importante, donde ya tenemos un estado clínico, ya tenemos una clasificación de cuánta lesión anterior tenemos, qué tanta conminución, qué tanta cifosis tiene esa lesión y además tenemos pues la identificación de dónde se encuentra morfológicamente afectada la columna. Entonces, teniendo esta zona gris, tenemos ventajas y desventajas hoy día. Las ventajas pues es que integra la biomecánica, ya tenemos el estado neurológico, habla de la integridad ligamentaria y aporta una decisión quirúrgica. Las previas te dicen, sí, 2 o más columnas valora cirugía, más de 6 puntos, más de 7 puntos, considera hacer una reconstrucción anterior, pero aquí ya nos dice más de 5, sí es quirúrgico, pero nuevamente no te dice cómo. Las desventajas es que no brinda una descripción anatómica detallada y no cuantifica una destrucción vertebral severa. Entonces, hasta este momento tenemos que Dennis nos va a ayudar para localizar el fallo biomecánico, McCormack nos va a apoyar para elegir la estrategia de reconstrucción y Tlix nos va a definir la indicación quirúrgica. Esto a un grosso modo. Y posteriormente nace la clasificación que viene ya apreciada con AO, donde ya se describe el patrón anatómico, el estado neurológico y además se agregan modificadores. Entonces, básicamente conjuga estas 3 escalas, complementa lo que se ha dicho y te dice, las fracturas tipo A1, A2 se vuelven tratamiento conservador o la sugerencia es un tratamiento conservador. A3 y A4, considerar y valorar la cifosis que tiene el paciente, la conminución, el puntaje de McCormack y si tienes compromiso del canal. B1 básicamente va a centrar abordaje posterior, B2 posterior, B3 anterior y la C, reducción, instrumentación y reconstrucción anterior. Eso es un resumen rápido de la clasificación. Entonces, hasta este punto vemos que cada una por sí no funciona de forma independiente. Ha sido una evolución cronológica donde se han ido apoyando una con otra para ir pues complementando lo que faltaba de ellas hasta que llegamos en AO donde ya se propone una estrategia de tratamiento, no solamente nos dice cuál es. Entonces Dennis localiza el fallo biomecánico, McCormack nos da la estrategia de reconstrucción, Flix nos dice la indicación, más no la vía, y AO sí nos da una descripción anatómica y básicamente establece la lesión que tiene el paciente pues de una forma precisa. Entonces llegamos a este punto donde tenemos que tomar decisiones. Y esto, pues bueno, los compañeros que estamos en formación, los doctores que ya tienen mucha más experiencia, pues saben que lo primero que necesitamos ver en nuestro paciente es la clínica. Una vez que tenemos la clínica del paciente, cómo fue el mecanismo de altura, flexión, extensión, etcétera, realizar un protocolo diagnóstico, siempre iniciar con radiografías panorámicas y de segmento. Hoy día tenemos que recordar que la columna ya no es vista como pues, segmento lumbar, cervical, torácico, toracolumbar, sino que debemos verla como un constructo y un órgano funcional, que las implicaciones de lo que realicemos en la región lumbar pueden tener implicaciones a nivel cervical y viceversa. Tenemos que valorar, por supuesto, el segmento, complementar específicamente en este tipo de fracturas una tomografía y una resonancia para poder estadificar de forma exacta cómo tenemos el complejo ligamentario posterior, si hay migraciones de fragmento, la morfología ósea de la lesión y aquí aplicar pues, los conceptos de ligamentotaxia y todas las técnicas quirúrgicas que nos pueden apoyar y esto lo vamos a estadificar teniendo en claro pues estos estudios de imagen, hacer una correcta aplicación de las escalas y por fin tener una decisión quirúrgica, es decir, una estrategia. ¿Qué voy a hacer con el paciente? Vamos a abordar posterior, vamos a hacer una reconstrucción anterior, tenemos que hacer una reconstrucción 360. Y es importante la flecha que pongo abajo porque es totalmente válido que una vez que hemos valorado a nuestro paciente, hemos propuesto y realizado un tratamiento, podemos decir, ok, tenemos esta propuesta, vamos a regresar, vamos a hacer una revaloración de las panorámicas, vamos a hacer una revaloración de la resonancia, cómo se ve el ligamento. Hicimos una buena valoración del ligamento longitudinal posterior, cómo está aplicada la escala, quién aplicó la escala. Todo eso es importante porque puede cambiar la decisión quirúrgica y viceversa. Entonces es importante que pues revaloremos estos casos, las formas que sean necesarias de una forma bilateral, como lo muestra la flecha entre todos estos segmentos para tomar la mejor decisión para nuestro paciente. Entonces aquí tenemos un ejemplo pues sencillo, pero que explica básicamente lo que acabo de comentar. Entonces, si tenemos una fractura de L1 y por Dennis tenemos
una afección de dos columnas, pero con un McCormack de 4 puntos, lo más viable tal vez sería considerar una fijación posterior. Si esa misma fractura del E1 tiene un McCormack de 9 puntos, entonces ya empiezas a pensar una reparación 360 grados. Sigue siendo una fractura, pero lo que nos va a ayudar a tomar la decisión, pues es el tipo de clasificación. Este es un ejemplo solamente con dos, pero es importante abarcar todas las que ya mencionamos. Entonces, hoy día y en la actualidad, ¿a dónde queremos llegar o qué es lo que tenemos que hacer a la hora de plantear un tratamiento quirúrgico en estos pacientes? Pues tenemos que hacer estas cuatro cosas de forma vital. Uno, tenemos que buscar restaurar la estabilidad de ese paciente. Dos, descompresión neurológica en el caso de que existiese. Tres, buscar restaurar el balance sagital, que ojo aquí, en ninguna de las escalas previas se ha mencionado el balance sagital o se ha tomado a consideración. Y cuatro, pues tener una prevención de la cifosis o el fracaso del constructo. Si bien McCormack en algún punto estableció que el fallo al constructo posterior debía ser tomado en cuenta, pues hoy día muchas veces vemos pacientes con fracturas en este sitio, se hace una cirugía de descompresión y fijación rápida, pero tenemos a los pacientes a vuelta de 1 año, 2 años con complicaciones secundarias y justo es por eso, porque a veces pensar o tomar el tiempo de planificar con un poquito más de detalle la cirugía puede evitar complicaciones que vamos a ver más adelante y que no están consideradas en las escalas pues, que ya mencionamos. Entonces, las ventajas por una reconstrucción de columna anterior, pues bueno, vamos a tener la capacidad de hacer una descompresión anterior directa, tenemos la capacidad de realizar una corpectomía, hacer una reconstrucción, se puede hacer la fijación desde la porción anterior y nos va a ayudar con una mejor restauración de la altura corporal en defectos severos o cuando tenemos pues gran conminución o McCormack elevado en estos pacientes. Las desventajas, y es importante, aquí es donde regreso al cuadro que había mostrado, donde tenemos que tener en consideración toda esta planificación para llegar al tratamiento de estos pacientes. Aquí una vez que hemos propuesto incluso hacer una decisión quirúrgica de reparación anterior, ¿cómo está la clínica del paciente? En ocasiones vamos a tener pacientes con politraumatismos, pacientes que no van a estar estables, pacientes que requieren cirugía de urgencia y debemos tener en cuenta que por los abordajes anteriores pueden tener una mayor morbilidad, tanto por el abordaje a nivel pulmonar, vascular, diafragmático, lesiones simpáticas, van a implicar usualmente un mayor tiempo quirúrgico y pues puede haber un mayor sangrado. Las desventajas de este tipo de abordajes es que pues, no va a ser ideal para lesiones con traslación o rotacional no reducida, que existe el riesgo de lesión de los plexos, vasos, pleura y diafragma, y que en el segmento T11L1 pues, puede requerir incluso un manejo diafragmático y pleural, lo cual pues, requiere entrenamientos adicionales o pues, una mayor experiencia en el manejo de este tipo de abordajes. Ahora bien, pues las variables, esto solo por mencionarlos, por supuesto que es motivo de una sesión completa cada uno de ellos, sin embargo, pues los mencionamos que son los abordajes a la columna anterior, tenemos los abordajes extrapleurales, retroperitoneales, los mini open, los ex-leaf, el leaf, que básicamente todos estos lo que han buscado y evolucionado es disminuir la morbilidad, teniendo una menor agresión muscular y una menor exposición visceral. Ahora bien, dentro de las indicaciones, además de todo lo que mencionamos en la parte de la clasificación, pues cuando tenemos fragmentos retropulsados, cuando hay un déficit neurológico incompleto que su origen tiene una compresión ventral, cuando hay un fragmento óseo no reductible indirectamente, o bien cuando hay un TLIX de menos de 7. Volvemos al ejemplo de la resonancia. Si tenemos un paciente con una fractura, como la que pusimos en el ejemplo, y tiene ligamento longitudinal posterior íntegro, se puede utilizar el principio del ligamento taxis para hacer la reducción y no necesariamente tenemos que ir pues a hacer descompresiones mayores o inestabilizar lo que pues queda estable de estos pacientes. Ahora bien, ¿cuándo también considerarlo? Pues cuando hay un fracaso de instrumentación posterior, cuando hay preas de la corrección o hay un colapso corporal progresivo, esto pues en la evolución de la fractura. También considera el complejo ligamentario posterior competente y un bursa anterior importante, pues sería importante valorar, tratar de ir por una vía anterior. Ahora, hablando de la vía posterior, en ventajas y lo que tenemos como indicaciones, pues tenemos una exposición directa de las facetas articulares, tenemos la posibilidad de realizar ligamento taxis, como en el ejemplo que mencionaba, tenemos la vía para hacer la artrodesis posterolateral, podemos realizar laminectomías, podemos realizar osteotomías posteriores o incluso en algún punto también hacer la reparación de la vía anterior. Entonces es importante abordar de forma integral el diagnóstico y la clasificación del paciente.
Vamos a considerar a forma grosa que ya vimos los puntos de ventaja y desventaja de TLIX. Cuando tenemos mayor a 4 puntos, cuando tenemos fracturas tipo A o tipo B o C, lesiones por fractura, luxación, fractura de chance o flexodistracción, cuando tenemos subluxación facetaria, cifosis progresiva, y bueno, ya había mencionado pues la ligamentotaxis. ¿Cuáles son las limitaciones al momento de decidir esta vía? Que la descompresión anterior indirecta puede llegar a ser insuficiente. Hay un mayor riesgo de falla cuando hay una conminución corporal importante y la laminectomía aislada no va a resolver el problema de compresión ventral. Incluso puede aumentar la inestabilidad. Por lo tanto, es importante hacer un análisis minucioso de nuestros estudios para hacer una correcta clasificación, porque muchas veces creemos que estamos clasificando bien. Sin embargo, a veces esos pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia a la hora de decidir la vía y el tratamiento. Y bueno, qué manera de mencionar nada más, pues los tipos de implantes que podemos utilizar para la reconstrucción de la columna anterior, que puede ser desde el autoinjerto, las mallas de titanio, las cajas expandibles de titanio, las prótesis de reemplazo vertebral y hoy día pues incluso ya tenemos implantes impresos en 3D que van a tomar y adoptar la morfología precisa del paciente y se va a adaptar totalmente a sus necesidades. Nos podemos tener como este tipo de implantes que vemos aquí, que pues van a ser totalmente personalizados para el paciente. Ahora bien, de los abordajes complementarios a la columna anterior, pues tenemos la toracotomía abierta, toracofreno-lumbotomía, los retroperitoneales extrapleurales, los abordajes laterales transudas y los mini open, que bueno, eso es motivo de una clase cada uno, sin embargo los mencionamos. Y los de la línea posterior, que va a ser pues a la línea media, los abordajes de mínima invasión como tubular, tornillo percutáneo, guiados por navegación, o los abordajes paraespinales como el tipo Wilson como el que vemos aquí en la imagen, que pues nos va a dar un abordaje directo a las facetas, sobre todo en pacientes que pueden tener abordajes previos en la línea media. Ahora bien, esto es importante. Entonces, ya tenemos una clasificación, tenemos un paciente con un traumatismo raquimedular comprendido entre T10, L2, ya lo clasificamos, ya tenemos la clínica, ya tenemos todos nuestros estudios de imagen, ya tenemos DENIS, McCormack, CLICS, AO, y vamos a tomar una decisión quirúrgica. Sin embargo, de estas clasificaciones, ninguna toma en cuenta el balance sagital general. Hoy día es importante que tomemos en consideración pues este tipo de mediciones porque nos van a ayudar a planificar y sobre todo, hoy día la connotación principal es que va a disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Es muy bonito y muy padre tener un paciente que llega con algún déficit, hacemos una cirugía rápida, descomprimimos y le va muy bien, pero si a vuelta de 6, 8, 10 meses el paciente va a regresar con una complicación ahora derivada de la instrumentación o del tipo de reconstrucción que hicimos, pues ya no va a tener tanto sentido. Por eso es importante complementar hoy día, tener en cuenta el balance sagital general. Entonces nos va a ayudar y tenemos que pensar en restaurar la lordosis regional, corregir la cifosis local y hacernos dos preguntas. Después de mi cirugía, ¿el paciente va a quedar compensado globalmente y existe el riesgo de cifosis progresiva? ¿Y esto por qué? Porque usualmente sí, son pacientes más jóvenes los que sufren este tipo de traumatismo. Sin embargo, habrá pacientes que ya cargan patología degenerativa, que tienen ciertos cambios propios en su evolución, en sus hábitos de vida, que han pues cimentado cambios en su columna y como decíamos al inicio, hoy día ya no es pensar en el segmento toracolumbar, sino pensar que la columna es un órgano y un constructo funcional integral desde C1 hasta las regiones sacras. Entonces, lo que hagamos o lo que instrumentemos para recuperar esa arquitectura natural de la columna a nivel toracolumbar va a tener implicaciones a nivel cervical y a nivel de segmento donde estemos trabajando. Entonces, ¿qué debemos considerar además de todo lo que ya se ha mencionado? Pues debemos considerar el SUVA, los parámetros espinopélvicos del paciente, el TIT global, la cifosis toracolumbar segmentaria, el COP de la fractura, la lordosis lumbar del paciente, el mismatch de la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, el tilt pélvico compensatorio y la cifosis segmentaria que está condicionado el paciente, como vemos aquí. Le estoy mostrando una radiografía de un paciente que fue tratada en el instituto. Vemos con esta fractura de L2 aquí está realizando pues, esos cambios. Hacemos la medición de la alineación coronal, vemos que no hay afección, hacemos la medición de los parámetros espinopélvicos. E incluso pues esto nos va a dar pautas para el tratamiento definitivo del paciente.
hacemos las mediciones de estos parámetros y planificamos también con base en la cifosis segmentaria y en la cifosis que está produciendo propiamente la fractura. Porque todo esto, pues lo que queremos al final del día es una columna funcional, no la queremos fijar todo el tiempo, no la queremos que quede fija, sino lo que queremos es que el paciente sea funcional. Y si es un paciente joven, con más razón tenemos que pensar en todo este tipo de parámetros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo puede cambiar el tratamiento planeado? Ya hemos realizado toda la aplicación de escalas, ya vimos al paciente, ya tenemos todos nuestros estudios. ¿Qué puede cambiar al tomar en consideración esto? Bueno, que pacientes globalmente desbalanceados, la cirugía debe tener un objetivo adicional a todo lo que ya mencionamos. Por supuesto, la estabilización y aprovechar y hacer la corrección de la deformidad. Entonces, aquí debemos tomar en cuenta, como ya mencionábamos, los cambios por SVA, el TIT pélvico cuando está aumentado como un mecanismo compensatorio, cuando tenemos un mismatch relevante, y si la cifosis toracolumbar o la fractura está rompiendo esa transición entre T12 y L1, o bien también considerar la incapacidad de compensación para una columna previamente rígida. Sabemos que la mayor afección va a ser en pacientes jóvenes, sin embargo, podemos tener pacientes con edad avanzada, con politraumatismos o con patología degenerativa agregada, y eso obviamente tiene que cambiar pues nuestra decisión de tratamiento. Entonces, ¿qué posibilidades de manejo tenemos o qué es lo que debemos considerar a la hora de decir, ok, vamos a hacer una reconstrucción anterior, una posterior, una 360? Pues la posibilidad de tener una fijación más larga, una corrección angular mayor, realizar osteotomías o incluso hacer la planificación de la lordosis según la incidencia pélvica. Todo eso debe ser importante y debemos responderlo a la hora de proponer un tratamiento definitivo. Incluso hoy día tenemos herramientas como el GAP Score, que básicamente toma en cuenta los parámetros espinopélvicos, todo el balance general y nos puede dar incluso una guía de más o menos cuáles son nuestros objetivos con base en las mediciones propias del paciente. ¿Por qué? Porque si bien todos los pacientes pueden tener ciertos parámetros fijos, pero esto vuelve individual de cada uno. Entonces, conjugado a todas nuestras escalas, a la clínica, en nuestros estudios de imagen, podemos llegar a este punto donde ahora sí nuestra decisión va a tener una implicación importante, no solamente en el tratamiento agudo de la fractura, sino en las complicaciones que pueda haber a futuro. Aquí es donde hablamos pues de PJK, que es la cifosis de la unión proximal, donde vamos a tener un incremento de la cifosis proximal 10 grados entre el platillo superior de la vértebra instrumental más proximal y las dos vértebras suprayacentes. Cuando este es al menos de 10 grados mayor que el posoperatorio inmediato, se considera PJK y esto es una complicación que podemos tener a largo plazo. Entonces, es donde volvemos al punto inicial, donde decidimos, ok, vamos a hacer una estabilización del paciente, sí, vamos a artrodesar, vamos a hacer esto, ok, pero a largo plazo, ¿qué le puede suceder a este paciente? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos. Y obviamente todo mundo queremos llegar y evitar al PAF, que es la falla del segmento proximal. Entonces, la forma severa del PJK, donde vamos a tener un fallo total del constructo, una deformidad progresiva, puede haber fracturas agregadas, puede haber pull-out de material, datos de aflojamiento o incluso compresión medular y ahora vamos a tener un doble problema que el paciente no tenía. Porque hicimos, sí, una fijación y una corrección de una fractura en agudo, pero por no tomar en cuenta todos estos parámetros, nos va a llegar este paciente a vuelta de un año con este tipo de problemas y entonces ahora sí estamos incluso agregando la morbilidad. Entonces, no pensamos a futuro con estos pacientes y es importante tomarlo en cuenta. Entonces, a forma general, hoy día, ¿cuáles son todos los objetivos actuales en la cuestión de la planificación? Debemos pensar, por supuesto, en estabilizar nuestro paciente, realizar una buena descompresión si es necesaria, corregir la deformidad, pensar en evitar el riesgo de PJK y PJF, el aflojamiento de material, realizar una corrección de los parámetros espinales, evitar o tratar de evitar el riesgo de pseudoartrosis y evitar la fatiga de material. Entonces, ahora sí, de forma integral, con todas nuestras escalas y todo lo que hemos analizado, vamos a poder responder la pregunta final de cuál es el tratamiento definitivo que requiere nuestro paciente. Y entonces aquí proponemos pues este pequeño algoritmo ya resumiendo la charla, que es básicamente tenemos un paciente con una fractura toracolumbar, hacemos la valoración del estado clínico del paciente, procedemos a hacer un análisis y un abordaje con todos los estudios, radiografías panorámicas de segmento, tomografía, resonancia,
hacemos la aplicación de nuestras escalas y tenemos que definir la estabilidad. Tenemos que valorar cuánto soporte anterior tiene y tomar en cuenta el balance sagital y coronal del paciente. Entonces, valoraremos el complejo ligamentario posterior, el tipo de AO, McCormack y los parámetros espinales como es VA y todos los que ya mencionamos previamente. Una vez que hemos llegado a este punto con nuestro paciente, entonces ya tendremos la respuesta de necesita operarse o no. Si la respuesta es no, pues bueno, procedemos al manejo conservador. Si la respuesta es sí, entonces nos preguntaremos y complementaremos con todo lo que ya hemos visto. Si tenemos un fallo de cuerpo vertebral o compresión anterior, pues hacer el abordaje y reconstrucción anterior. O si la inestabilidad predomina posterior o incluso ambas y realizar un tratamiento pues 360 grados. Entonces, en conclusión, y los mensajes que debemos llevar para acá hoy día, pues es que no existe un abordaje universal para las fracturas toracolumbares. El abordaje 360 deberá reservarse para lesiones con alta inestabilidad o con fallo biomecánico esperado. La restauración del balance sagital es de vital importancia, así como la descompresión neurológica. Por supuesto que el mejor abordaje para el tratamiento quirúrgico va a ser con el que estemos familiarizados, en el que estemos entrenados o bien cuando podamos apoyarnos de alguien que tenga la expertise necesaria para poder hacer este tipo de tratamientos y que ninguna clasificación hoy día determina por sí solo el abordaje quirúrgico. Debemos complementarnos con los parámetros pues, que ya mencionamos y hacer pues, una propuesta de tratamiento definitiva final con base en todos estos elementos. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención, la asesoría para mis maestros del Instituto Nacional de Rehabilitación y la invitación al Spine Webinar y pues dejamos el foro abierto a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis Enrique, excelente presentación. Y bueno, pues justo no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Está abierto el foro para las preguntas. De momento en el chat, al parecer no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Eh, si no, bueno, yo sí iniciaría preguntando más, Luis Enrique, ¿usted tiene alguna experiencia en los abordajes posterolaterales justo para hacer corpectomías o descompresiones? Sí, doctor, en el Instituto de los Maestros pues realizan los abordajes posterolaterales, se hace el abordaje el ALPA, sobre todo los XLIF, ALIF o los posteriores básicamente se realizan todos ahí en el instituto dependiendo la necesidad del paciente. Bueno, sí, más que XLIF o ALIF, el abordaje posterolateral es un abordaje que justo lo inicias posterior y vas haciendo la disección hacia la parte lateral para poder hacer la descompresión. Básicamente es hacer en este caso, una tóraco, una lumbotomía, pero más bien mini open para poder hacer la descompresión. Entonces, más bien esa era como la pregunta. Ok. Pues sí, yo hasta ahora día lo que he podido pues aprender y entrar han sido estos abordajes, pero probablemente alguno de los maestros sí lo realiza. Ok, ok. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Si quiera comentar algo, doctor Guzmán, al respecto. Sí, sí, doctor Cristóbal Herrera. Bueno, pues felicitar a Luis Enrique Hernández que hizo todo el esfuerzo de cómo clasificar las fracturas, ¿no? Por AO, por TLIX, por McCormack. Creo que a través de los webinars anteriores hemos hecho esa recomendación o esa indicación de primero clasificar, o sea, el cuadro clínico, clasificar y ver la mejor opción del tratamiento quirúrgico. Lo que sí me gustaría, Luis Enrique, que siguieras revisando lo que es balance sagital para fracturas. Lo que tú comentas, creo que es para problemas crónico-degenerativos, que te lo aplica la SRS de Schwab y la de GAPScore. Son algoritmos o son guías
que te van a permitir y te van a orientar sobre una deformidad espinal y sobre todo en el plano sagital. Eso ya está bien estudiado, ya están las recomendaciones, pero son para pacientes crónico-degenerativos y generalmente los puntajes son para pacientes con edades arriba de 60 años. Entonces, la fractura como tal, debemos de abordarla como ya vienen establecidas en las guías de la práctica clínica y en las recomendaciones. Sobre todo hay hospitales que manejan lo que es AO Spine, que son quizá de las mejores recomendaciones que podamos realizar. Y lo que te decía el doctor Cristóbal Herrera, que si tú haces un abordaje posterior, y yo creo que la pregunta encaminada es que si accesas por un abordaje costo vertebral, que vayas por atrás de la pleura parietal, y por ahí puedas accesar a donde está la zona de la fractura y pudieras hacer una buena descompresión, puedas estabilizar por ahí para poder soportar la carga anterior, si es que tenemos un McCormack donde está multifragmentada, o una A3 o una A4 donde está perdida toda la carga axial. Entonces pudieras accesar por ahí y no hacer las clásicas como antes las veníamos haciendo, las toracotomías o las lumbotomías, que la morbimortalidad es mucho mayor en este tipo de pacientes. Y ahora la innovación con la cirugía endoscópica o la toracoscopía, y puedas accesar por ahí para poder estabilizar un paciente que tiene una fractura. Pero sí es muy importante que puedas diferenciar bien en lo que es el gap score y lo que es las guías de la SR de Schwab, que creo que no aplicarían ahí para el balance sagital. Sí están ahí, pero creo que lo más importante es resolver el trauma o la lesión que tiene este tipo de pacientes. Si tiene lesión neurológica, cómo lo vas a estabilizar, si lo va a hacer por vía anterior, vía posterior. Hay otras que son anterolaterales, pero sí darle el enfoque o la directriz o el target de cómo manejar a un paciente con estas características. Y creo que tú ya lo explicaste bien. Creo que has dado las recomendaciones que ya han venido dando en sesiones anteriores. Entonces, creo que tu presentación me parece muy buena, excelente, pero sí con esas recomendaciones que yo te digo, Luis Enrique Hernández. Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, sí, justo fue el punto de inflexión, porque bueno, veíamos que la clasificación SRS, por supuesto que es para escoliosis degenerativa del adulto, no necesariamente hoy día están implementadas en una escala o se toman a consideración para el manejo primordial, pero sí pues fue como buscar esa complementación, ¿no? De cuando tal vez podemos tener en cuenta ese balance sagital o esos parámetros que podrían llegar a causar una modificación y sobre todo pensando en evitar un riesgo a futuro. Por supuesto que no es la premisa, o inicialmente lo que queremos corregir, pero más bien fue buscando, pues, intentando complementar esa parte a las escalas, ya que no se menciona ninguna previamente, y que probablemente a futuro es lo que tenemos que también empezar a considerar o investigar, ¿no? Cómo implementar o cómo impacta lo que realizamos, pues, en la columna lumbar, a futuro en la columna cervical y viceversa, verlo no como un segmento, sino ya como todo un constructo funcional. Ok, Luis Fíjate, Enrique, gracias. fíjate Ah, que de aquí nace una pregunta importante de lo que decía el doctor Luis Enrique, y quisiera que nos pudieras orientar tú, Cristóbal Herrera, que manejan todo lo que es las fracturas y que vamos con las guías clínicas que llevan ustedes. El corte que hacen ustedes en pacientes con fracturas, sobre todo la A3, la A4
o las fracturas, las tipo B o las C, el corte que hacen es a 2 años, y si han tenido ustedes lo que decía el doctor Luis Enrique, el PGK o la ruptura del implante, o la fuerza mecánica que ejerce una fractura de esa magnitud. ¿Ustedes cómo les ha ido en cuanto al manejo, si es instrumentación corta, instrumentación larga, si es por vía anterior, vía posterior? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en el seguimiento de este tipo de pacientes? Sí, doctor, sí, justo algo iba a comentar al respecto. Yo creo que el mayor reto con el paciente traumático en las lesiones toracolumbares es, o sigue siendo en la mayoría de ellos, los pacientes con cierta fragilidad. O sea, digamos que tenemos dos grupos de pacientes que representan un reto para saber hasta dónde y qué tanto hacer una instrumentación. Es decir, el paciente que tiene algún grado de fragilidad ósea es el paciente de mayor reto y es el tipo de paciente que comentaba Luis Enrique, que yo creo que si pudiéramos aplicarle todos los parámetros espinopélvicos, probablemente nos podría ayudar a tratar de reducir riesgos como el PJK o el PJF. Desafortunadamente a veces, dada la patología de los pacientes o incluso el tipo de estudios con los que contamos, no podemos hacer todo el análisis. Sin embargo, lo que sí sabemos o lo que sí podemos saber es que si ese paciente por algún motivo tiene historia de fracturas previas, tiene historial, incluso al momento de hacer los estudios identificamos que ya tienen fracturas torácicas previas, son pacientes que definitivamente, bueno, definitivamente tendríamos que hacer una instrumentación larga ante una fractura. Ahora, ¿qué tipo de fractura? Obviamente todas las fracturas que tienen compromiso para la carga axial, que estaríamos hablando efectivamente de una fractura, por ejemplo, una tipo A4 con fragmentación, con o sin invasión del canal medular, esa per se ya tiene compromiso de la carga axial. Entonces, ahí ya sabemos que ese paciente puede darnos eventualmente o nos puede favorecer una fatiga del implante si hacemos una instrumentación corta. A veces lo que tomamos como parámetro respecto a ese tipo de instrumentaciones es tratar de mantener la alineación anatómica que debiera existir, es decir, pacientes con una fractura cerca del unión toracolumbar, el objetivo básicamente es tratar de dejarlos a 0 grados, sobre todo si tiene un CIFOS que podría variar, digamos de 30 grados, el objetivo de la cirugía es dejarlo lo más cercano a 0, justo en la unión toracolumbar. Ya cuando estamos hablando de la región lumbar, mantener la lordosis lumbar. Por ejemplo, ¿no? Digo, es un parámetro que hemos tratado de mantener en este tipo de pacientes. Pero justo donde se presenta la dificultad es ante el hecho de que esos pacientes pueden presentar evidentemente una debilidad ósea o osteoporosis, lo cual nos obliga entonces a tener que modificar un poco, o mejor dicho, adaptarnos a hacer una instrumentación ya sea más larga, y ahí es donde precisamente entra el detalle de hasta dónde paramos, ¿no? Que yo creo que ese es justo el problema medular, tener que utilizar tornillos que pudieran ser lo más bicorticales posibles, por ejemplo. Quien cuente con tornillos cementados, bueno, también es una opción. Y sobre todo, y lo más importante, corregir el problema metabólico que de per se ya sabemos que lo tienen. Independientemente de que a veces institucionalmente contamos o no con un anabólico óseo, eh, tratar de utilizarlo cuando lo tenemos. Y en ese caso hablo precisamente de teriparatide o el romosozumab, que definitivamente en estos casos es fundamental corregir el problema de fondo, porque si no corregimos eso, por mucho que tratemos de dejarlo a la mejor alineación posible y con los mejores balances sagital posible, tenemos el riesgo de que fracase nuestra instrumentación. Por supuesto que mantener y tener en mente los conceptos que ya nos habló Luis Enrique son fundamentales y cada vez tenemos que tomarlos más.
Otra cosa que hacemos es tratar, por ejemplo, sobre todo en una fractura 4, vuelvo a la fractura 4, ya variará, insisto, si tiene compresión o compresión medular y compromiso neurológico, pero otra cosa que hacemos es tratar de poner injerto autólogo en la vértebra o algún tipo de osteoformador, bueno, o que favorezca la consolidación como, bueno, si tenemos a la mano, por ejemplo, matriz ósea, habrá quien pueda tener proteína morfogenética, son herramientas que podemos utilizar para tratar de regresarle a la vértebra fracturada la biología propia de la fractura, de consolidación y reparación de la fractura. Al final del día es una fractura. Ese paciente es probable que en un tiempo pueda llegar a empezar y son pacientes que hay que estar vigilando todo el tiempo, también eso es importante, y son pacientes que pueden favorecer que el implante tenga cierta falla, es decir, que se afloje. Ahora, en ese escenario, si la fractura ya consolidó, tal vez el único tratamiento que pueda requerir ese paciente es solamente retirar los implantes. Esa es una de las alternativas que utilizamos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos manejos por vía posterior. Una de las principales indicaciones que tomamos o que más en cuenta tomamos para pensar en una vía anterior son pacientes con una lesión neurológica incompleta que requiere forzosamente una descompresión amplia por vía anterior y obviamente pues restituir la carga axial y en ese sentido, bueno, pues ya valernos del abordaje lateral al que estemos familiarizados o que tengamos posibilidad de hacerlo en nuestro centro o si lo estamos haciendo en un hospital privado, bueno, pues hablarle en todo caso, a nuestro cirujano de abordajes, etcétera, con el que mejor tengamos resultado, ¿no? Es decir, ya lo mencionó Luis Enrique, tenemos que valorar todos esos parámetros como para tomar eso en cuenta. Pero justo como que conjuntar todo ese tipo de situaciones como la mala calidad ósea, el tipo de fractura a la que nos enfrentemos, el compromiso neurológico, más bueno, todo lo que ya se platicó, pues es parte de lo que tomamos en cuenta. Obviamente no estamos exentos a complicaciones, por supuesto que hay pacientes que llegan a tener este tipo de complicaciones que ya se mencionaron y que ahí lo que tenemos que evaluar es eso justamente, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena si tengo que instrumentar más o solamente quitar la instrumentación? Muchas veces eso resulta el mejor tratamiento y no olvidar pues, la parte del tratamiento del metabolismo óseo, ¿no? Que tenemos que voltear a verlo porque precisamente eso va a reducir los riesgos de fracaso. Desgraciadamente, en un paciente con la fractura o que ya se fracturó o que ya se lesionó, ya no nos deja tanto margen de tratamiento como sería un paciente que quizás esté cruzando con una deformidad deformidad del adulto, ¿no? Que sabemos que tenemos que corregir, que tenemos que tomar sí o sí en cuenta todos los parámetros de balance sagital y espinopélicos para restituir la alineación, etcétera, y que probablemente podamos mejorar su calidad ósea, su calidad muscular, incluso rehabilitación previa. El reto con el paciente traumático, pues es que la fractura ya está, ¿no? O sea, ya no tenemos tanto margen de maniobra y bueno, no dejar aún así, pues tomar en cuenta todo lo que ya se platicó, doctor. Hola, Muchas buenas gracias. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, adelante, doctor. Hola, soy el doctor Daniel Torres, Magdalena de las Salinas. Doctor Luis, en su experiencia hablamos, bueno, mi pregunta va encaminada propiamente al abordaje. Ya hablabas de un abordaje tipo ALPA, tipo LIF, ALIF para fracturas donde voy a restablecer las columnas anterior y media en columna lumbar. En columna torácica, cuando tienen una fractura que consideran abordarla por vía anterior, ¿qué técnica utilizan? Digo, hay ya técnicas de mínima invasión eh, para sustituir esta carga
colocando ya sea injerto de peroné, mallas, etcétera, cualquier dispositivo que ya habías mencionado. Nosotros en Magdalena de las Salinas, principalmente en el Hospital de Ortopedia y en particular en el servicio de tumores, tratamos muchas lesiones tumorales donde tenemos que abordar por vía anterior y seguimos utilizando el abordaje ya sea por toracotomía o por una toracolumbotomía si vamos a tratar niveles altos lumbares L1, L2. Ustedes allá en tu experiencia, ¿qué abordajes hacen cuando van a tratar una fractura, estallido o un tumor en un nivel torácico, ya sea alto, medio o caudal? ¿Por qué abordaje están entrando ustedes? De la oportunidad que yo he tenido de participar en cirugía, doctor, se ha realizado por toracotomía o más o menos con costectomía. Básicamente son toracotomías. Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Ok, gracias. Hay una pregunta en el chat que nada más para, bueno, ahora sí que para hacértela. Básicamente la pregunta es, hablando de la clasificación AO, ¿hasta dónde la llegan a utilizar entre fracturas recientes y no recientes para las fracturas toracolumbres ustedes? Sí. Bueno, básicamente las fracturas siempre que hemos valorado son en agudo. Lo más que le hemos llegado a utilizar son pacientes que llegan con 2 semanas de evolución, entre 15 y 21 días, pero realmente pues, siempre son en agudo. Fracturas a largo plazo, ya antiguas, ya pensamos usualmente en otro tipo de patologías o que no necesariamente vienen precedidas por un traumatismo, pero usualmente ese es el tiempo que se utiliza. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más del foro tiene alguna pregunta para el doctor Luis Enrique? Yo tengo una pregunta para todos en Adelante, general. Toño. Eh, cuando ya tenemos establecidos totalmente que vamos a hacer una corpectomía, que vamos a dar una estabilidad anterior, ¿cuál es la técnica que ustedes están utilizando con más frecuencia en L5? Específicamente es esa pregunta. ¿Y por qué? También es para el doctor Daniel Torres, también, para todos. El maestro ¿Puedes Guzmán. repetir la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Cuando ya definimos que tenemos que dar un sustento anterior, una fractura, por ejemplo, por estallido, a nivel de L5, específicamente en L5, ¿qué abordaje están utilizando ustedes con más frecuencia para darle restitución anterior a esta vértebra, específicamente en L5 y por qué? Es pregunta, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, Bueno, nosotros, perdón, nosotros, adelante, Daniel. mira, no me ha tocado en fracturas traumáticas, me ha tocado en destrucción vertebral y sí hemos hecho algún tipo de vertebrectomía como si entráramos por técnica LIF, entramos por vía retroperitoneal, eh, hacemos la vertebrectomía o la corpectomía anterior, colocando una malla de titanio, que es la malla más gruesa que encontremos, la que se utiliza para columna torácica. Y ahí el tema es cómo protegerla. Las placas que tenemos para tóraco ahí en nuestra unidad son laterales, entonces como es de un perfil muy alto, yo he optado por colocar, una vez que coloco la malla, coloco una placa cervical, porque son largas. No he encontrado en el mercado placas para columna lumbar anterior. Entonces coloco una placa cervical y le pongo tornillos, habitualmente los tornillos para esponjosa 4.0, me parece que son. Es como he podido conectar ahí, fijar la placa a L4 y fijar los tornillos a S1. Bueno, es como yo he tratado, he tenido dos casos nada más, pero ha sido por vía anterior y retroperitoneal. Anterior y retroperitoneal. La LIF. Sí, No, yo bueno, en lo sí. personal, perdón. Sí, ¿ibas a tener de decir algo, Toño? No, adelante, maestro, adelante.
No, no, yo también iba a comentar lo mismo. Fíjate que por cuestión de fractura, honestamente, no me ha tocado hacer o tener la necesidad de hacer un abordaje bien anterior. Afortunadamente, hablando de fracturas, las raíces toleran bastante por mucha invasión que tengas al canal medular y generalmente con hacer una descompresión posterior, instrumentación es suficiente. Hablando de fracturas. Y igual, como comenta Daniel, he tenido la necesidad de hacer vía anterior, pero por procesos de destrucción vertebral. Tuve un caso de una infección por visitis que sí se tuvo que hacer por adelante. Me ayudaron para poder hacer el abordaje igual, tipo alif retroperitoneal, hacer la descompresión de la destrucción, colocación de malla y protección por atrás con instrumentación. Vamos, por un caso de destrucción vertebral, pero sí, no, no por fractura como tal. La verdad es que no he tenido casos que sea necesario. Fíjate que en un principio se abordaba mucho ahí en el hospital por lumbotomía, un abordaje lateral o un OLIP, pero largo, ¿no? Entonces, el tema con este abordaje es que a veces tienes que sacrificar parte del plexo lumbosacro porque se te atravesaba en el abordaje las raíces emergentes. Entonces empezamos a iniciar este abordaje ALIP y teníamos mayor margen de tolerancia para rechazar las raíces y poder atacar de frente el cuerpo vertebral, ¿no? Pero en realidad no han sido muchos casos. Yo en lo personal llevo dos, tres casos cuando estaba en el servicio de tumores. Y el posquirúrgico de estos pacientes, pues prácticamente no lastimábamos ninguna raíz, no había ninguna secuela neurológica comparada con el abordaje lateral que se hacía previamente. Sí, más que nada por eso lo pregunto. Realmente no es frecuente. Yo he visto un caso nada más también cuando estuve haciendo la residencia, pero es muy complejo, ¿no? Muy complejo este L5 y más efectivamente en tumores que en ocasiones hay que ir por atrás, destrabar pedículos por atrás y posteriormente ir por delante para poder sacar un bloque, pero realmente es una parte también, al igual que la parte torácica, L5 siempre cuesta, es de mucho considerar tanto para tumores, destrucción vertebral por infección, y en fracturas que son mucho menos frecuentes, pero pues lo llegas a ver. Vaya, este es un reto y híjole, es difícil la estabilización en ese nivel. Muchas de las veces, como comentaba el doctor Herrera, ¿no? También cuando tenemos que hay invasión al canal, incluso hasta la fusión posterior larga con irnos a ilíacos y ir unos 3 niveles arriba, hacer una descompresión adecuada, con eso también es suficiente debido a que la estructura L5 en este caso es complejo, complejo, complejo cuando vamos a hacer una restitución anterior. Sí, sí, es correcto. Coincido, Toño. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para el doctor Luis Enrique o te quiera hacer algún comentario en el chat. La vez que ya no veo ninguna pregunta. ¿Algo más que nos quieran comentar tú, Toño, el doctor Guzmán? No sé. Parece que Creo que el no, doctor ¿verdad? Guzmán iba a hacer una invitación, va a haber un congreso próximo en Magdalena, ¿no? Adelante, doctor Guzmán. Sí, hemos estado haciendo la invitación al Congreso de Magdalena de las Salinas. Como bien saben ustedes, cada año se hace un evento académico donde hay pláticas de grandes profesores. Va a haber talleres. El día 2 es un bloque de talleres de columna, sobre todo lo que se refiere a los abordajes anterolaterales, como es OLIF, ALIF, y va a haber un taller de cómo hacer una planificación en pacientes con deformidades espinales del adulto, sobre todo en el plano sagital. Vamos a llevar unas láminas y vamos a donde está el espinograma para que todos aprendemos de manera conjunta cómo planear una cirugía de acuerdo al GAP score y de acuerdo a la SR de Schwab.
También va a haber cirugías en vivo en otros temas de la especialidad de ortopedia, y pues es del 1 al 4 de julio. Y pues sin duda es un evento académico científico de mucha trascendencia para todos aquellos ortopedistas y neurocirujanos que estén interesados. Pues los esperamos por allá en Magdalena de las Salinas, pues que fue mi casa de toda una vida, y pues esperemos que asistan los que estén interesados. Por ahí mandamos los teléfonos, y si no, lo podemos volver a reenviar para que se puedan inscribir y puedan disfrutar de este magno evento que se hace cada año en Magdalena de las Salinas. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor Guzmán. Toño, no sé si quieras comentar algo más. Veo que hay un póster de taller de endoscopía. No, pues nada, sí, va a haber un taller también próximo de este viernes en 8. Va a ser allá en Parras, en Coahuila. Se va a hacer 16 horas de práctica de endoscopía, biportal y también uniportal. Y va a ver una sesión de casos clínicos que se va a llamar Spine Webinar Discussion and Wine, donde se va a hacer unas mesas redondas con un poquito de vino y casos de complicaciones que hayamos tenido en endoscopía y cómo las hemos resuelto. Se va a poner bueno, los invitamos, ojalá y nos puedan acompañar. Es cupo limitado, creo que ahorita ya quedan muy poquitos, pero bueno, igualmente está la invitación y pues agradecerle, doctor Cristóbal Herrera, doctor Guzmán, doctor Enrique, Luis Enrique, un muy querido neurocirujano por parte mía, un excelente, excelente especialista. Y pues bueno, muy contento de tenerte acá, Luis Enrique, y pues adelante a seguir aprendiendo de los grandes maestros del instituto, a los cuales envío un fuerte abrazo también. Saludos. Muchas gracias a todos por la oportunidad, doctor, y pues gracias por estar en el foro. Les agradezco mucho a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Enrique. También le agradecemos a la doctora Carla García, que creo que sí se conectó por ahí. Muchas gracias, Carla. Un saludo y pues muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen descanso y bueno, pues nos vemos la próxima semana en otro Spine Webinar. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.